El brutal asesinato de Laci Peterson y su hijo nonato conmocionó y entristeció al mundo. Desde entonces, persisten las preguntas sin respuesta. Scott Peterson fue declarado culpable del asesinato de su esposa, ¿pero era cierto? El misterio lo ha atormentado durante 20 años. Ahora, Scott Peterson ha hablado, y sus palabras han dejado a todos atónitos. ¿Qué dijo exactamente? ¿Cambiará la historia? ¿Sus últimas declaraciones? Acompáñanos en esta increíble aventura, mientras descubrimos los impactantes secretos que Scott tiene para revelar. Los primeros años de vida de Peterson, la infancia de Scott Peterson y el día del triste suceso constituyen el punto de partida para examinar los hechos de sus confesiones. El nombre de nacimiento de Laci Denise Peterson es Laci Denise Rocha. Nació el 4 de mayo de 1975, hija de Sharon y Dennis Rocha. Brent, nacido en 1971, era su hermano mayor. La granja lechera a las afueras de Escalón, California, era propiedad de sus padres, quienes se conocieron en la escuela secundaria. De niña, Laci disfrutaba ayudando en la casa y en el jardín con ellos. Unos años después, su hogar, antes idílico, se derrumbó cuando sus padres se divorciaron. Tras el divorcio de sus padres, Laci y su hermano vivieron con su madre en Modesto. Sin embargo, ella seguía haciendo viajes de fin de semana para ver a su padre. Ron Gransky, quien formaba parte de la relación de larga duración de su madre, ayudó a criar a Laci desde que tenía 2 años. Durante su etapa en la escuela secundaria y preparatoria, Laci fue una animadora entusiasta. Tras terminar la secundaria en Thomas Downey, estudió horticultura ornamental en la Universidad Estatal Politécnica de California. Lee Peterson, propietario de Crate Packaging Company, era el padre de Scott. Scott nació el 24 de octubre de 1972 en San Diego, California. Su madre, Jacqueline Latham, era la dueña de una tienda en La Joya. Ambos tenían hijos de relaciones anteriores, pero Scott era el único hijo de esta unión. Desde pequeño jugaba al golf y, durante su infancia, compartió un apartamento de 2 habitaciones con su hermanastro John. Scott aspiraba a ser golfista profesional y, a los 14 años, ya era capaz de vencer a su padre. Phil Mickelson, quien más tarde se convertiría en una superestrella del golf, fue su compañero de equipo en la escuela secundaria. Scott alcanzó la fama como un destacado golfista juvenil de San Diego al graduarse. Con grandes aspiraciones, Scott Peterson se unió al equipo de golf de la Universidad Estatal de Arizona en 1990, tras comenzar sus estudios allí con una beca parcial de golf. La feroz rivalidad entre Phil Mickelson y otro prometedor golfista profesional desanimó a Scott, según su padre, Lee, quien testificó posteriormente sobre el tema. Para colmo, Scott fue expulsado del equipo después de que Chip Couch, padre de otro joven golfista llamado Chris Couch, descubriera que Scott había llevado a Chris a beber durante una visita de reclutamiento. Tras expresar su descontento al entrenador de golf, Scott fue relegado al banquillo. Más tarde, Scott se matriculó en la Universidad Estatal Politécnica de California tras trasladarse al Cuesta College. Se licenció en agronegocios, aunque su intención era estudiar negocios internacionales en la universidad, que propició la relación entre los Peterson. ¿Cómo surgieron? 20 años después del fallecimiento de Laci Peterson, ¿qué revelaciones impactantes ha hecho Scott Peterson? Descúbrelo viendo el programa. La relación y la vida matrimonial de los Peterson. Laci solía pasar a saludar a un amigo de Scott que trabajaba en el Pacific Café de Morro Bay mientras él estudiaba en Cal Poly. A mediados de 1994, Laci le contó a su madre que había conocido al hombre que se convertiría en su esposo, enviándole su número de teléfono a Scott. Empezaron a salir cuando Scott la llamó por teléfono. Tras formalizar su relación, Scott decidió dejar de lado su sueño de convertirse en golfista profesional para dedicarse a los negocios. Después de 2 años de noviazgo, decidieron irse a vivir juntos. Se casaron en el Sycamore Mineral Springs Resort en 1997, tras la graduación de Laci. Scott cursaba el último año de secundaria, cuando Laci consiguió un trabajo en la ciudad vecina de Prunedale. No se reveló información sobre la primera infidelidad de Scott, pero esta comenzó aproximadamente en esa época. Poco después, él y Laci inauguraron The Shack, un bar deportivo en San Luis Obispo. Decidieron formar una familia en Modesto.
la ciudad natal de Lacey, así que vendieron The Shack y se mudaron en abril de 2001. En octubre de 2000, los Peterson compraron una encantadora casa de 3 dormitorios y 2 baños en la avenida Covena, junto al Parque East Loma, por $177,000. Scott empezó a trabajar para Trade Corp United States of America, una nueva filial de una empresa de fertilizantes europea, y ganaba $5,000 al mes antes de impuestos, mientras que Lacey trabajaba a tiempo parcial como profesora sustituta. En su papel de ama de casa ideal, Lacey era famosa por su afición a la cocina, a organizar fiestas y a ver el programa de Martha Stewart. Su fecha prevista de parto era el 10 de febrero de 2003, cuando descubrió que estaba embarazada en 2002. Una tragedia se avecinaba que impediría el nacimiento del hijo de la pareja, a quien habían llamado Connor. La aventura amorosa fue el comienzo. Amber Frey, masajista de Fresno, conoció a Scott a través de un conocido en común en noviembre de 2002. Tras aquel primer encuentro, empezó a llamarla a su casa y a enviarle mensajes de texto airados con frecuencia. Poco después, surgió una atracción mutua entre ellos. Su romance comenzó al poco tiempo. Lacey siguió siendo una buena esposa a pesar de la relación, sin burlarse jamás de su marido ni regañarlo. Sin embargo, algunas fuentes descubrieron las intenciones de Scott de casarse con Amber, afirmando que tenía la intención de abandonarla. No obstante, la negación de Scott ante el tribunal genera dudas sobre la veracidad de esta información. Scott Peterson y Lacey fueron a ver a la hermana de Lacey Rocha a su salón de belleza alrededor de las 5:45 p.m. del 23 de diciembre de 2002. Como era su ritual mensual, Amy le cortó el pelo a Scott. Dado que Scott tenía programada una partida de golf en un campo local al día siguiente, se ofreció a ir a buscar la caja de fruta que Amy había pedido. Unos días después, Scott también dejó escapar que planeaba jugar al golf en Nochebuena. La última vez que se supo de Lacey fue cuando su madre, Sharon, habló con ella por teléfono alrededor de las 8:30 de la noche. ¿Dónde estará Lacey Peterson ahora? ¿Quién lo planeó todo? Descúbrelo viendo el programa. ¿Qué fue de Lacey Peterson? Descubre más. El día del trágico suceso. Tras la desaparición de Lacey, Amy, Sharon y Scott fueron las últimas personas que hablaron con ella. Scott informó a la policía que la había visto por última vez en el puerto deportivo de Berkeley a las 9:30 de la mañana del 24 de diciembre, antes de ir a pescar. Mencionó que Lacey se disponía a barrer el suelo, hornear galletas y pasear a Mackenzie, la perra de la familia, a un parque cercano, mientras veían un programa de Martha Stewart sobre merengue. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, una vecina llamada Karen Servus vio a Mackenzie deambulando solo fuera de la casa de los Peterson y lo llevó de vuelta al patio trasero. A las 10:18 a.m. descubrió al perro, según declaró posteriormente en su testimonio. Alrededor de las 10:45 a.m., Mike Chiavetta, otro vecino, vio a Mackenzie jugando con su perro. Según el modesto B., una vecina que prefirió permanecer en el anonimato descubrió a Mackenzie paseando por el vecindario con una correa embarrada, lo dejó en el patio de los Peterson y no observó nada fuera de lo común. Querida Lacey, me voy de Berkeley a las 2:15 p.m., dijo Scott en su mensaje. Según Scott Peterson, quien regresó a casa esa tarde, encontró el auto de Lacey en la entrada, pero no había nadie más alrededor. Además de contarle a Sharon, la madre de Lacey, que había encontrado a su perra Mackenzie en el patio trasero, supuestamente mencionó el tema en una conversación. Este relato fue posteriormente puesto en duda por Sharon en su libro. Scott procedió a lavar su ropa y ducharse. Supuestamente, Scott le preguntó a un vecino si había visto a Lacey y mencionó que había intentado llamarla mientras jugaba al golf cuando llamó a su puerta. Según el testimonio de un familiar de Lacey, Scott había informado a quienes lo rodeaban que había ido a jugar al golf ese mismo día. Según Sharon, fue durante el intento de Scott de contactarla para saber si Lacey estaba bien que descubrió que su hija había desaparecido. Scott y el padrastro de Lacey acudieron a la policía poco antes de las 6 p.m. para denunciar la desaparición de Lacey. La fecha prevista para el parto de Lacey era el 10 de febrero de 2003, y en ese momento tenía 7 meses y medio de gestación. La cobertura mediática nacional del caso fue inmediata. Los investigadores de la policía de Modesto designados para el caso
Alan Broccini y John Buehler, se presentaron en la residencia de los Peterson e interrogaron a Scott. Como parte de su primer registro de la casa, encontraron la cartera, las gafas de sol, las llaves y el bolso de Laci en un armario. A continuación, los investigadores se pusieron manos a la obra para planificar una búsqueda en la región. Les dijeron que Scott había ido a pescar esturiones a unos 145 kilómetros de su casa en Modesto, cerca del puerto deportivo de Berkeley. Desapareció sin dejar rastro, ¿verdad? Descúbrelo siguiendo viendo. La búsqueda de Laci Peterson. Más de 900 vecinos preocupados se congregaron en la zona al día siguiente de la desaparición de Laci Peterson para repartir volantes de personas desaparecidas y realizar labores de búsqueda. Según el detective Al Broccini, quien describió el incidente como algo totalmente atípico en Laci, ella jamás se habría marchado sin avisar a su familia. Broccini hizo esta declaración en una rueda de prensa. Durante la búsqueda, más de 30 bomberos y policías de Modesto utilizaron diversos equipos, incluyendo unidades caninas y aeronaves equipadas con reflectores, para investigar minuciosamente la zona. El caso fue ampliamente difundido por los medios nacionales. Se ofrece una recompensa potencial de hasta $25.000 por información que conduzca al regreso sano y salvo de Laci, tras incrementos de $250.000 y $500.000, respectivamente. Si bien la investigación inicialmente parecía sencilla, los detectives pronto comenzaron a sospechar de un posible crimen, y a medida que avanzaba la investigación, sus sospechas sobre Scott aumentaron. Según la declaración del detective John Buehler a ABC News en 2017, empezó a sospechar de Scott porque éste se mantuvo tranquilo y parecía ajeno a la situación. Según Buehler, Scott mostró una extraña mezcla de cortesía y arrogancia. Parecía más distante que angustiado. A pesar de esto, Scott contó con el apoyo de la familia de Laci, quienes, según se informó, describieron a Scott y a Laci como un matrimonio maravilloso. Debido a la intensa atención mediática que rodeó la desaparición de Laci Peterson, muchas personas se sintieron impulsadas a aportar información sobre ella. Frey fue equipada con un dispositivo de grabación para que la policía pudiera escuchar su conversación con Scott. Esto se hizo porque la policía quería reunir más pruebas. La información sobre la relación extramatrimonial de Scott con Amber Frey fue revelada a los familiares de Laci por la policía el 15 de enero de 2003. Sharon Rocha, la madre de Laci, implicó inmediatamente a Scott en la desaparición de su hija cuando se denunció su desaparición. Sharon estuvo presente en una rueda de prensa celebrada el 24 de enero de 2003, junto con Ron y Trent, el hermano de Laci. Brent se enteró el 16 de enero de que Scott le había confesado que estaba saliendo con una mujer en Fresno. La familia Rocha rompió relaciones con Scott porque éste se negó a cooperar con ellos o a interactuar con ellos o con la policía mientras investigaban el caso. Amber Frey habló sobre su participación en la investigación en una conferencia de prensa celebrada al día siguiente. Dos personas que paseaban a sus perros en la playa del Parque Regional Point Isabel de Richmond, el 13 de abril de 2003, descubrieron los restos de un feto masculino en un lodazal a lo largo de la bahía de San Francisco. Al día siguiente, un hombre que corría por la orilla de Point Isabel descubrió un cadáver entre los escombros. El 18 de abril, las pruebas genéticas confirmaron la identidad de Laci Peterson y los restos de su hijo recién nacido, Connor. ¿Cómo terminó todo? ¿Se ahogó? ¿Fue así? ¿Quién fue el responsable de la muerte de Laci y su hijo? ¿Por qué la mataron? Analicemos esto más a fondo. La investigación. Según una fuente que prefirió permanecer en el anonimato, el cadáver de Connor presentaba leves signos de descomposición y estaba envuelto en una cuerda de nylon. Sin embargo, la autopsia fue bloqueada por un tribunal. Nadie pudo llegar a un consenso sobre la naturaleza de los cortes, ni sobre cómo la cuerda estaba enrollada alrededor del torso de Connor. El cuerpo de Laci se encontraba en un estado de descomposición muy avanzado y le faltaban varias partes. Aunque se descubrió que su útero y cuello uterino estaban en buen estado, la autopsia reveló que tenía 2 costillas rotas. Según los especialistas forenses, las fracturas articulares y la ausencia de órganos internos eran compatibles con una persona que había estado sumergida en agua salada durante meses y que había sufrido presión en las muñecas y los tobillos.
La persona también había ejercido presión sobre sus muñecas y tobillos. No se pudo llegar a un consenso sobre la causa de la muerte de Lacey, ni sobre si las costillas fracturadas se produjeron después de su fallecimiento. Según el Dr. Peterson, el motivo por el que el cuerpo de Connor fue retirado del cuerpo en descomposición de Lacey fue que falleció mientras aún se encontraba en el útero de Lacey. Tras el secuestro de Lacey y el hallazgo de Connor Peterson, la investigación pasó de ser un caso de personas desaparecidas a uno de homicidio. Scott Peterson se convirtió en el principal sospechoso. El FBI y el Departamento de Policía de Modesto realizaron inspecciones en la residencia de Peterson. Tanto las muestras de cabello extraídas del cepillo de Lacey como el cabello encontrado enredado en unos alicates en el barco pesquero de Scott dieron buenos resultados en las pruebas de ADN. Además, justo antes de la desaparición de Lacey, Scott había adquirido un yate, y la policía descubrió en él un ancla de hormigón casera. Al ser interrogado por las autoridades, Scott declaró que había reparado su entrada de vehículos con el hormigón sobrante de una bolsa de 90 libras, que había utilizado previamente para fabricar un ancla. Durante la investigación en el cobertizo de Scott, el detective Henry Dodge Handy encontró cemento en polvo en el remolque del bote. El remolque presentaba 5 marcas circulares del mismo tamaño que el cubo utilizado para el ancla. Además, Handy descubrió un mazo y un recogedor empapados en cemento en polvo. La fiscalía alega que Scott fue responsable de la fabricación de 5 anclas, 4 de las cuales estaban sujetas a las muñecas y tobillos de Lacey para soportar su peso. Los detectives Broccini y Weller lograron localizar a Scott en San Diego gracias a un dispositivo de rastreo GPS instalado en su vehículo. Su búsqueda fue exitosa. Comenzaron a vigilar electrónicamente las actividades de Scott, ya que temían que intentara huir a México para evitar ser capturado. Sin embargo, pronto se descubrió que Scott había cambiado de automóvil, lo que inutilizó el dispositivo de rastreo GPS. ¿Por qué decidió huir? ¿Es posible que él fuera el responsable de la agresión contra su esposa embarazada y su hijo? ¿Por qué se comportaría de esa manera? Sigan atentos para más novedades. El arresto y el juicio de Scott Peterson. La policía vigilaba de cerca a Scott Peterson, siguiendo la pista de su coche e interceptando sus conversaciones telefónicas. Necesitábamos encontrar a Scott de inmediato, dijo el detective Broccini en una entrevista de 2017. Estaba cerca de Brooks Island, donde se descubrió el cuerpo. Creo que fue premeditado. La estrategia era puramente mental. Como Scott conocía bien la zona, San Diego pudo evitar a la patrulla fronteriza. No hace falta usar MapQuest para llegar a Tijuana. El 18 de abril de 2003, Peterson se encontraba con su padre y su hermano en el campo de golf Torrey Pines en La Joya para jugar una partida, cuando fue arrestado por los investigadores. Durante el viaje, Peterson se tiñó la barba y el cabello de rubio. En su camioneta, había escondido aproximadamente $15,000 en efectivo, además de calculadoras de Viagra, equipo de supervivencia, varias mudas de ropa, 4 teléfonos celulares y 2 documentos de identificación. Según las autoridades, Scott podría haber estado intentando disfrazarse y huir a México debido a los cambios en su apariencia, la camioneta repleta de objetos, el dinero en efectivo y los múltiples teléfonos celulares. Scott Peterson fue trasladado de regreso a Modesto por los detectives Broccini y Bueller, tras lo cual fue ingresado en la cárcel del condado de Stanislaus. El 21 de abril de 2003, Peterson compareció ante el Tribunal Superior del Condado de Stanislaus, acusado de 2 cargos de asesinato premeditado y circunstancias inusuales. Siendo un hombre astuto, se declaró inocente. El juez Al-Girulami decidió trasladar el juicio del condado de Stanislaus al condado de San Mateo debido a la gran atención mediática, la participación de la comunidad y el reducido número de posibles jurados en el condado de Stanislaus. Esta medida se tomó para garantizar que Peterson tuviera un juicio justo y evitar acusaciones de parcialidad del jurado. El juicio, que comenzó el 1 de junio de 2004, recibió una amplia cobertura mediática. Garagos se encargó de la defensa de Peterson, mientras que Rick Distaso fue el fiscal principal. Amber Frey, testigo clave de la fiscalía, contrató a Gloria Allred, a quien ella misma había contratado.
Tras pasar 2 horas entrevistando a cada miembro del jurado en su despacho, el 23 de junio de 2004, el juez Alfred DeLucchi desestimó a uno de ellos. La conversación del jurado con el hermano de Lacey, Brent Rocha, fue grabada en video. El juez DeLucchi finalmente desestimó al jurado, a pesar de haber afirmado previamente que el encuentro no justificaba su despido. Uno de los jurados, DeLucchi, admitió en la transcripción del juicio que él y su novia habían comentado las noticias sobre su interacción con Rocha. Como advertencia adicional, DeLucchi pidió a los miembros restantes del jurado que no escucharan ninguna noticia sobre el juicio. ¿Cómo fue declarado culpable Scott Peterson? Descúbralo leyendo a continuación. ¿Por qué Scott Peterson le quitó la vida a su esposa? La relación extramatrimonial de Scott Peterson con Amber Frey fue el principal argumento de la fiscalía. Se centraron en las acciones de Scott antes y después de la desaparición de Lacey. Esto incluyó su afirmación de que había ido a jugar al golf y sus dudas sobre la presencia de perros policía en la zona de búsqueda donde se creía que Lacey paseaba a su perro. En respuesta, la defensa aceptó que la infidelidad de Scott fue una falta moral. Sin embargo, rechazó la premisa de la fiscalía de que él abandonaría su vida por Frey para tener una aventura pasajera con ella. El abogado defensor Mark Geragos afirmó que la policía hizo suposiciones apresuradas y juicios precipitados. Se señaló que la policía rechazó la afirmación de Scott de que Lacey estaba viendo un video de Martha Stewart sobre merengues. Según la policía, tal parte no se emitió en televisión. Sin embargo, Geragos presentó una grabación en el tribunal que demostraba que la parte en cuestión trataba sobre cómo hornear merengues. Además, Geragos destacó la falta de pruebas forenses contra Scott. El hecho de que Lacey hubiera estado en el barco unos días antes de su desaparición, lo que podría explicar la presencia de su cabello, fue la razón por la que restó importancia al hallazgo de un cabello en el barco de Scott. Ella había estado en el barco. La fiscalía se basó principalmente en pruebas circunstanciales y en el comportamiento de Scott antes y después del secuestro de Lacey, ya que no existía evidencia directa que vinculara a Scott Peterson con el crimen. La insatisfacción con su matrimonio, la presión del embarazo de ella, su deseo de continuar su relación con Amber Frey y los crecientes problemas financieros fueron algunas de las razones que se dieron como posibles explicaciones del móvil de Scott. Además, alegaron que Scott había colocado anclajes de cemento para aumentar el peso del cuerpo de Lacey mientras estaba en la bahía de San Francisco. Durante la búsqueda de Lacey, su madre, Sharon Rocha, testificó que había observado a Scott comportándose de manera distante y desatenta. Sharon notó que Scott no la reconoció cuando ella lo llamó en East Loma Park y que él evitó sus intentos de abrazarlo. Además, no se presentó a la vigilia con velas en memoria de Lacey. Durante la búsqueda, varios familiares y transeúntes observaron que Scott no mostraba ninguna emoción aparente. Otros declararon que Scott les había dicho que había ido a jugar al golf en lugar de a pescar el día que Lacey desapareció. Además, la fiscalía señaló discrepancias en el comportamiento y el estilo de vida de Scott tras la desaparición de Lacey. Se les informó sobre cambios en su apariencia y el uso de la identidad de su madre para comprar un automóvil. El testimonio de un agente inmobiliario reveló que Scott estaba interesado en vender la propiedad y expresó su deseo de evitar la presencia de Lacey en la casa en caso de que la encontraran con vida. Un vendedor de autos declaró que Scott había cambiado recientemente el Land Rover de Lacey por una camioneta Dodge. Durante el juicio, Amber Frey testificó sobre su relación con Scott, y el jurado escuchó grabaciones de llamadas telefónicas en las que Scott afirmaba estar en París tras la desaparición de Lacey. ¿Qué tan creíbles son estas afirmaciones sobre la intención de matar? ¿Cómo se desarrollará el juicio? Manténganse al tanto para saberlo. La batalla por la justicia. Algunas de las pruebas presentadas por la Fiscalía sugieren que Scott Peterson actuó motivado por la necesidad económica. Según el testimonio de un auditor, Scott y Lacey habían acumulado una deuda total de $230,000 en tarjetas de crédito y vivían por encima de sus posibilidades. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, el auditor admitió que Scott había pagado sus facturas puntualmente y que disponía de un crédito total de $50,000 en otras tarjetas. Este es un asunto complejo debido a las pruebas forenses de muestras de cabello encontradas en el yate de Scott.
En su testimonio, Rodney Oswald declaró que ninguno de los dos folículos pilosos hallados en la embarcación pertenecía a Scott. Sin embargo, no pudo afirmar con absoluta certeza que pertenecieran a Laci. Mediante pruebas de ADN, Karen Korsberg, experta en análisis de indicios del FBI, identificó uno de los cabellos como proveniente del cepillo de Laci. Basándose en el hecho de que Laci no estaba en el barco mientras aún vivía, la fiscalía sostuvo que el cabello debía provenir de su cuerpo. La defensa rebatió el argumento de la fiscalía, cuestionando la fiabilidad de las pruebas de ADN, que no están reconocidas en todas las jurisdicciones. También argumentaron que Laci estaba en el barco antes de su secuestro. Si bien el detective Alan Broccini admitió haber omitido esta información en su informe, un testigo afirmó haber visto a Laci en el almacén con el barco el día anterior a su desaparición. Se realizaron numerosas búsquedas con sonar en la bahía de San Francisco, pero no se encontraron anclas, según Mark Garagos, quien representó a Scott en la defensa. El jefe de la inmersión, Jeffrey Bayer, aportó pruebas que respaldan esta afirmación, explicando además que, incluso con tecnología de sonar avanzada, encontrar objetos en aguas con fuertes corrientes, lodo profundo y oscuridad puede ser muy difícil. Para ilustrar estas dificultades, relató un caso en el que se necesitaron varias inmersiones para recuperar un dispositivo de sonar que había caído al Golfo, a pesar de que la persona que lo recibió conocía su ubicación exacta. Según el testimonio de Rick Cheng, hidrólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos, es probable que Laci fuera arrojada cerca de la zona donde Scott afirmó haber estado pescando. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, Cheng reveló que su conclusión se basaba en probabilidades y no en mediciones específicas. ¿Cuál sería el veredicto si se consideraran todos los hechos y las pruebas presentadas? Vea este video para presenciar la conclusión de este espeluznante caso. Scott Peterson fue declarado culpable del asesinato de su esposa y del feto que ella esperaba. Un miembro del jurado fue destituido y reemplazado durante la fase de deliberación del juicio por mala conducta. Esta persona había realizado previamente una investigación independiente sobre el caso. Su abogado y el presidente del jurado también solicitaron su recusación, posiblemente debido a desacuerdos dentro del jurado o a presiones de otros miembros. Afirmó haber recibido amenazas, lo que llevó al jurado suplente a sustituirlo. El jurado declaró a Scott Peterson culpable de 2 cargos de asesinato el 12 de noviembre de 2004, dando por concluido el juicio. Se determinó que era responsable del asesinato de su esposa, Laci Peterson, y también del asesinato de su hijo nonato, Connor Peterson, por lo que fue declarado culpable de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes. Al inicio del juicio, el 30 de noviembre de 2004, comenzó la fase de determinación de la pena, que finalizó el 1 de diciembre. El jurado recomendó que Scott Peterson fuera condenado a muerte por inyección letal el 16 de marzo de 2005. Además, el juez Alfred DeLucchi condenó a Scott Peterson a muerte por inyección letal. También ordenó a Peterson pagar $10,000 para los gastos del entierro de Laci. El juez DeLucchi enfatizó la gravedad y brutalidad del caso, calificándolo de brutal, insensible e insensible. Asimismo, destacó la importancia del crimen. Este caso en particular sigue siendo un ejemplo impactante de la complejidad y dificultad inherentes a los casos criminales de alto perfil, especialmente aquellos que atraen una atención mediática significativa y generan un gran interés público. ¿Cuánto tiempo lleva Scott Peterson con vida 20 años después de su condena? El público ya sabe mucho al respecto, pero ¿qué información nueva ha revelado que complique la situación? Averigüémoslo. En el año 2000, Laci Peterson falleció. Ahora que Scott Peterson ha roto su silencio, el mundo está conmocionado. Tras ser condenado a 20 años de prisión, Scott Peterson ya ha cumplido su condena. Por otro lado, parece que 20 años de prisión podrían obligarlo a reconsiderar su postura y presentar nuevas pruebas para demostrar su inocencia. Ahora tiene 51 años y está alzando la voz y exigiendo un nuevo juicio. Desde su encarcelamiento, ha contado su historia, alegando que las autoridades no tuvieron en cuenta pruebas importantes que podrían demostrar su inocencia. Durante su sentencia, recuerda lo impactado que quedó. Peterson expresó su frustración por la forma en que los medios lo retrataron como un marido indiferente a su esposa.
Afirmó que sus reportajes eran falsos y parciales. Durante el juicio, Scott Peterson admitió haber intentado reprimir sus emociones porque no quería que nadie comprendiera el dolor que le habían causado. También habló de su exnovia, Amber Frey, cuyo testimonio fue crucial para identificar al asesino. El testimonio de Frey respaldó la teoría de que Peterson mató a Laci porque no quería casarse ni tener hijos de una relación anterior. Cuando se le preguntó por qué siguió contactando a Amber después de la desaparición de Laci, Peterson afirmó que estaba concentrado en encontrar a su familia y que no quería que Amber interfiriera en su búsqueda. En 2020, la sentencia de muerte de Peterson fue conmutada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, está intentando conseguir un nuevo juicio con la ayuda del Proyecto Inocencia. Peterson ha sugerido que unos ladrones de la casa de enfrente mataron a Laci, y ella afirma que pudo haber sido arrestada cuando fue a ver cómo estaba. El objetivo de su equipo legal es realizar pruebas de ADN adicionales a un trozo de cinta adhesiva encontrado en Laci durante la autopsia. Este trozo de cinta adhesiva en particular nunca se había analizado antes. Además, cuentan con testigos que afirman haber visto a Laci paseando a su perro después de que Peterson saliera de su casa ese día, lo que podría ayudarle a eludir la investigación criminal. La Fiscalía, por su parte, se mantiene escéptica. El caso de Scott Peterson no solo es uno de los casos criminales más famosos de la historia reciente, sino que también es controvertido porque se basa en gran medida en pruebas circunstanciales. El juicio tuvo una amplia cobertura mediática, pero uno de los aspectos más relevantes fue la falta de pruebas físicas. A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía, no lograron establecer una conexión clara entre Peterson y el crimen mediante pruebas materiales. Esto sigue siendo motivo de gran controversia. La ausencia de una escena del crimen constituyó una deficiencia importante en la investigación. Los investigadores llevaron a cabo una investigación exhaustiva, pero no encontraron indicios de un crimen violento en la casa de los Peterson ni en el coche de Scott. Durante la investigación, no se hallaron rastros de sangre, ADN ni ninguna otra prueba forense que vinculara a Peterson con el asesinato de Laci. Esto dejó numerosas incógnitas, como el lugar, la fecha y la forma en que Laci fue asesinada, lo que dificultó que la Fiscalía pudiera probar su caso. En abril de 2003, los restos de Laci y su hijo nonato, Connor, fueron hallados en la bahía de San Francisco. Sin embargo, los cuerpos estaban tan descompuestos que fue imposible determinar la causa de su muerte. No se encontró el arma homicida y la investigación forense no pudo aportar respuestas definitivas. La afirmación de la Fiscalía de que Peterson utilizó su barco para deshacerse de los cuerpos carecía de pruebas contundentes. La defensa argumentó que esta evidencia no era confiable, aunque sí encontraron un cabello en el bote que coincidía con el ADN de Laci. En definitiva, el caso contra Peterson se basó en gran medida en pruebas circunstanciales, lo que generó dudas sobre si finalmente sería declarado culpable. Además, la evidencia de ADN no fue concluyente. Me interesa saber qué opinas de la nueva información que Scott Peterson reveló recientemente sobre su inocencia. ¿Crees que Scott Peterson fue condenado injustamente? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video. Esperamos sinceramente que les resulte interesante. No olviden darle me gusta y suscribirse. Pueden seguir las historias de sus celebridades favoritas haciendo clic en el siguiente video que aparece en la pantalla. Nos vemos allí.